El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, la primera impresión, luego entramos en un poquito más de detalle. La primera impresión de las 3 lecturas es que tienen un elemento común. ¿Ven? Y el elemento común es que se centran en una figura, en una persona, se centran en Jesús. Nosotros a veces no acabamos de entender cuál es la realidad de nuestro cristianismo, de nuestra condición de bautizados, y como que nos entretenemos un poco quizá en planteamientos doctrinales, planteamientos filosóficos, ideológicos. Bien, sí, venga, vamos a trabajar por los pobres, mira, vamos a procurar una fraternidad universal, mira, todo está muy bien. Pero todo eso tiene un preámbulo, y es Jesús. O sea, todo está en Cristo. ¿Ven? Pero Cristo no es un ideólogo, no es un filósofo, alguien que me indica unos caminos, sino que Él mismo es la revelación y el revelador.
Eso es lo que, diríamos, le da la constitución a lo que realmente es el cristianismo. Bien, ya digo, en las 3 lecturas nos han hablado de lo mismo, haciéndolo jefe y salvador. Jefe en cuanto que va a ser el que nos dirija y salvador. Él es el que nos salva. La salvación se da en Cristo. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, fíjense que continuamente ha dicho el nombre. No dice, nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en lo que ese Jesús os ha enseñado, ¿no? No, en ese nombre, con mayúscula. Y acaba así, pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. ¿Por qué se dice el nombre con mayúscula? Porque Cristo es su manera de ser. El nombre es la manera de ser. Cristo, yo soy el camino. No me está dando indicaciones, sino que Él es la realidad que yo existencialmente tengo que vivir para poder llegar a la plenitud de Dios. Por eso todo comienza con el bautismo. El bautismo lo que me hace es insertar en Cristo. Y una vez que estoy en Cristo, se da una vida nueva en Cristo. El motor, que es el que me consigue Cristo con su muerte y su resurrección, es el motor de Cristo, el Espíritu Santo. Y eso es lo que me va transformando hasta que me presento ante Dios siendo hijo en el Hijo, y así entro en Dios. Dios no tiene más que un hijo. Si yo entrase por un sitio distinto, ¿qué pasaría? Que Dios ya no sería Dios, porque le faltaría yo. Hasta que yo llegue a Dios, le faltaría yo. Ya no es Dios. Y Dios es el ser. No hay nada que pueda ser que no esté en Él. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cómo yo entro sin cambiar a Dios? Entro en el Hijo. Ese es el misterio de la encarnación, cómo Dios entra en Cristo, en la segunda persona, entra en la realidad del hombre, lo asume, pero lo asume, en principio, Cristo muere por todos, pero luego va a estar mi libertad, la que va a decir sí o no. Pero yo no tengo otro acceso, Nadie va al Padre sino por mí. Yo no puedo entrar en Dios si no es en Cristo Jesús. Por ahí está un poco estamos ciertamente como esa cuestión de la identidad, como que no tenemos claro qué significa. Bueno, pues una religión más, oye, cada uno por su religión, ¿qué? No lo has entendido. En ninguna religión se habla así. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que se me dice son ciertos actos piadosos para contentar a la divinidad, en fin, lo que sea. Cada uno según su cultura, según su cosa. Pero esto no se me está hablando de unos actos piadosos. Se me está hablando de una transformación. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo un hombre puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua es el que te va a lavar, ¿ven? Y ahí se te da ya la posibilidad antes de ese lavatorio. Por eso, sin Cristo nadie se puede salvar. Una vez que he sido lavado por su sangre, ahora viene el Espíritu. Y el Espíritu es el que establece ese vínculo, esa unión, y me realiza en Cristo. Y de esa manera yo entro en comunión con el Padre. Por eso lo que hoy reciben nuestros niños, pues es el Espíritu Santo. Por eso comienzan a ser hijos de Dios. Yo tuve una catequista que lo decía esto de una manera muy, muy trágica, muy dramática, muy fuerte, pero en definitiva es así. De aquí, que a veces ya lo hablan en blanco y negro. Y decía, mire, había unos cuantos bautizos también, miren, lo que ustedes tienen en la mano es un pedacito de carne. Ahora cuando los bauticen son hijos de Dios. Digo, hombre, más que un pedacito de carne ya es un niño, ¿no? Por su condición natural. Pero para explicar, decía, ¿saben lo que significa que pasa a ser hijo de Dios? Dice San Juan, no sabemos. Ahora sabemos, el título ya nos asombra, ¿no? Dice, pero ¿qué será en realidad ser hijo de Dios? ¿Ven? ¿Qué es lo que constituye la Santísima Trinidad? Por eso se insiste tanto, que luego nos da tanto trabajo, que padrinos son los que se escogen para los niños. Ay, pero yo quiero que sea mi prima, mi tía, mi abuela, mi amiga, mi amigo, pero ese vive la fe o no vive la fe. ¿Cómo va a poder enseñar a ese niño a ser hijo de Dios si él mismo no vive? Nadie da lo que no tiene. Por eso lo que la Iglesia nos pide es a alguien que realmente viva la experiencia de la fe para que pueda ayudar a esa criatura a caminar según esa nueva realidad. Esto es lo que aparece, pero repito, es importante esta centralización, porque prácticamente a Cristo lo estamos eliminando.
No hablamos, no oímos hablar sobre Jesús, sino por eso, ese fenómeno, ¿verdad? No, yo católico, padre, pero no practicante. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué es? Y lo decimos con tanta seriedad que nos parece que es un estatus. Yo católico, pero no practicante. Perdóname, si yo soy católico, he recibido el Espíritu Santo, mi vida se realiza en Cristo. Y si no se realiza, es que estoy separado de Él. El sarmiento que se seca. ¿Por qué? Pues porque estoy en pecado mortal. Eso significa el pecado mortal. Que muero a la vida de la gracia. Pero eso es un acto mío libre. Por parte de Dios quiere que todos nos injertemos en Él. Por eso ha muerto por todos. Ahora yo puedo decir que no. Entonces ese sistema de que yo, católico, pero no practicante, es imposible. Yo no puedo entrar en Cristo y ahora no vivir la vida en Cristo. Porque si no la vivo, efectivamente quedo fuera. Pero soy yo el que me salgo fuera. Entonces esto tiene que estar claro, y ya digo, lo oyes con tanta tranquilidad y dice uno, pero ¿qué concepción, qué significa? ¿Que has sido bautizado? Peor que peor, porque si no hubiese sido bautizado no tendrías la condición de un hijo de Dios, pero es que has sido bautizado, por lo tanto hay un bloqueo al Espíritu Santo, y eso es el pecado. Por eso Cristo me pide, y es lo que aquí los apóstoles han dicho, y Dios ha resucitado a su Hijo para ser jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Esa es la acción de Cristo muerto y resucitado por mí. Repito, un hombre. Mi fe está pendiente del encuentro con ese hombre. El libro del Apocalipsis nos aclara, con una imagen preciosa, que es la famosa imagen del Cordero, como ha dicho aquí San Pedro, el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. La figura, diríamos, en el mundo natural de la mansedumbre, de la docilidad, de la obediencia, es el Cordero, es la oveja. Ese Cordero, que es Cristo, que por un acto de obediencia ha conseguido el perdón a todas las desobediencias de los hombres de todos los tiempos, porque Él es Dios. Entonces, con una gota de su sangre, un cordero degollado, consigue la salvación para todos. Ahora nunca va a afectar esto a mi libertad. Y entonces todos invitados. Ahora el que responda, responderá con sus obras, viviendo el proceso de la fe, y el que no, como dice Jesús cuando nos manda al mundo entero, ir por el mundo entero, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, incorporando a la Iglesia al cuerpo místico. Y añade San Marcos, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, pero es él, no es que Dios le condene, es él, en su opción personal, es cada uno que tenemos que optar una vez que estamos todos invitados. Como digo, aparece cuál es la esencia. Imagínense a la altura de Dios. Dios, ese ser infinitamente mayor que nosotros, ese ser, a esa altura aparece el Cordero degollado. Ese Cordero degollado, ese hombre, esa realidad creada que ha obedecido. Y con eso, repito, levanta la causa contra todas las desobediencias de todos los hombres de todos los tiempos. Pero para eso su condición. Por eso Cristo, cuando aparece resucitado, lo primero que hace es enseñar las llagas. Porque gracias a esa cruz es como ha conseguido el perdón, la posibilidad de que el hombre pueda volver a Dios. Aparece así y aparece a la altura, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Pero ese Cristo crucificado está ahí por mí. Por lo tanto, yo quedo, quien muere con Él, resucita con Él, quedó unido a esa realidad de esa cruz en orden a poder participar de su resurrección. Ese Cordero a la altura de Dios, y en ese Cordero estamos todos los redimidos. Y esta es la forma como llegamos a Dios. Repito que es que tenemos a veces cierta ignorancia de nuestra identidad. Bueno, cada uno por su religión, pero es que ¿en qué religión te cuentan eso? ¿En qué religión? Fíjense, decía una rockera de los años 80, tengo la impresión de que todas las religiones en el fondo dicen lo mismo y que se podrían unir. Y tiene razón. Dice menos una, así la católica. Claro. Porque es la única que me está hablando de esa transformación interior. Y esa es la forma que yo tengo. Para eso es el bautismo.
Por eso tiene tanta importancia ese bautismo. Bien, y aparece la última lectura en donde, diríamos, se está poniendo los cimientos para que esto sea una realidad, dar la posibilidad de que los hombres de todos los tiempos puedan participar en Cristo de la obra de la salvación. Para eso, esta segunda pesca milagrosa, curioso porque el domingo pasado oíamos que San Juan cerraba el Evangelio. Todas estas cosas han sido escritas para que creáis y creyendo tengáis vida eterna. Y ya con eso se nos ha dicho la razón de ser de toda la revelación. ¿Ven? Y sin embargo aparece un capítulo 21, un añadido, que es esta condición, donde se me va a explicar cómo se va a dar eso, en el espacio y en el tiempo. O sea, tenemos un poco, no es sí porque sí, sino hay que, dentro de lo que podemos, poder encontrar la razón de cómo, cuál es el movimiento que Dios y que quiso. Dios ha querido la colaboración del hombre. Podía haber prescindido totalmente, y lo tienen aquí. Les pide que si tienen pescado, como hacía la gente, se acercaba a la orilla, los pescadores volvían del trabajo, tenéis pescado, y se les compraba el pescado. Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero cuando se bajan, se encuentran que el fuego ya está preparado con pescado, con pan y con todo. Es decir, Cristo no necesita para nada de nosotros, pero ha querido necesitar. Traed de lo que vosotros habéis pescado. Esa pesca que la han hecho por su palabra, por su indicación, echar a la derecha y ahí encontraréis. O sea que es Cristo el que está detrás, pero el elemento humano es el que va a actuar. Dios ha querido contar con el hombre para llevar la obra de la salvación al mundo entero. Ahí está la responsabilidad de todos. ¿Ven? Ya digo, a veces oyes a la gente decir, vaya, padre, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está? Bueno, pues ¿y cómo estás tú? Que eres tan iglesia como yo. Como que la iglesia son los curas y las monjas que están ahí con su problema. No, perdóname, es que todo bautizado es una piedra viva en la construcción del templo al Espíritu Santo, que es la iglesia. ¿Ven? Y si yo no respondo como esa piedra viva, ese hueco queda hueco por toda la eternidad. Ah, no, pues mira, lo que no hago yo, ya lo hará otro. No, porque cada uno tiene su propia misión. ¿Ven? Y ahí aparecen Pedro y Juan. Ya ven que son dos temperamentos totalmente distintos. Y los dos hombres tan especiales en todo el planteamiento de la Iglesia. ¿Ven? Pedro, un temperamento primario, ya ven que era como el que llevaba esa corporación de los pescadores, aparece varias veces así, pues un temperamento de esos que tiene autoridad, pero primario. Por eso mete la pata sin cuento, pero en el fondo es un corazón con un amor enorme. ¿Ven? San Juan, el típico contemplativo, el típico cerebro tónico que observa, mira y saca sus conclusiones. Y entonces, al ver lo que ha pasado con la pesca, él dice, Pedro es el Señor, pero él no se movió. ¿Ven? Pedro coge y arranca para encontrarse con Cristo, porque ese es el temperamento suyo. Sin embargo, Juan ha hecho su discernimiento y dice, oye, esto es un milagro como aquel que tuvimos antes, es el Señor. ¿Ven? Esto es para mostrarnos cómo Dios tiene su plan con cada uno, seamos como seamos, cada uno es como es, y somos irrepetibles. ¿Ven? En este sentido, aquí aparece la gran vocación de Pedro, que es un poco paradigmática de toda vocación. ¿Ven? ¿En qué se apoya? En el amor. 3 veces le va a preguntar, porque 3 veces fue que él le negó. Por eso se pone Pedro triste, porque inmediatamente le viene a la cabeza, sin embargo Dios cuenta con él. Y cuenta con él con este amor ferviente, como cuando dijo, no Señor, yo daré la vida por ti, y a los minutos estaba negándolo. Pero tiene esa efervescencia propia del amor. Solamente que hay que darle estabilidad. La estabilidad se la va a dar el Espíritu Santo para tener esa continuidad en su respuesta, ¿no? Y aparece entonces, como digo, este elemento, ¿me amas? Es decir, diríamos, vivir la vida en Cristo es cuestión de amor. Esto es lo que a veces no nos entra cuando en las bodas se escoge ese texto de San Pablo, en donde lo compara, dice, yo lo comparo, es un misterio, como de 2 se hace 1, eso parece que no nos entra mucho en la cabeza. De 2 se hace 1, una sola carne, y resulta que luego vengo yo con el divorcio, pero ¿cómo? Es que no te puedes separar. Es que no solamente por la cuestión sacramental, el matrimonio natural también hace esa unidad. Entonces, es que yo ya no me pertenezco.
y me veo y me visualizo con el otro. De dos se ha hecho uno, aunque sigan siendo dos, como en la Trinidad. Es un solo Dios, pero son tres personas que nunca llegan a fusionarse. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues ese es el matrimonio. ¿Ven? Y entonces, ¿qué ocurre? Que San Pablo dice, bueno, mira, es el mismo misterio que ocurre entre Cristo y su Iglesia. Es decir, Cristo está desposado con la Iglesia, con cada uno de los que componemos la Iglesia. El amor, el propio matrimonial, es el único que hace la transferencia, lo mío tuyo y lo tuyo mío. ¿Ven? Por eso mi relación con Cristo es una relación de amor. Para que esa relación de amor se pueda dar, yo primero tengo que conocer. Yo no puedo amar lo que no conozco. Y yo no puedo conocer si no trato. ¿Bien? Por eso ahí viene la vida cristiana. Un trato que es la vida sacramental, la vida de oración, para un mayor conocimiento en orden a establecer y a vivir ese desposorio, donde mediante el amor esponsal yo quedo hecho uno con Cristo y así es como yo entro en Dios, siendo hijo en el Hijo. Pero la comparación que me da San Pablo precisamente es esta. Por eso mi vida se transforma, que es lo que le pedía a Nicodemo. Por eso aquí a Pedro le pide esa condición. ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a vivir la experiencia que yo he vivido? Sí. Libremente, sí. Bueno, pues entonces el Espíritu que Dios da a los que le obedecen está en ti como está en mí. Y ahí es donde yo me constituyo parte de ese cuerpo místico que es el de Cristo. ¿Ven? Esto, repito, trae consigo pues, el conocimiento, la conciencia de lo que significa el compromiso bautismal. Y esto no solo para los que se van a bautizar hoy, sino para todos. Porque eso está hecho. Y repito, a mí esta idea de que yo católico, pero no practicante, te lo creerás tú, porque ya me explicarás cómo se puede dar. Es como si digo, yo soy un ser vivo, pero mira, ni como, ni bebo, ni hago nada. Bueno, me parece que estarás muerto. Porque si no es imposible, yo no puedo, diríamos, vivir esa transformación si no estoy recibiendo cuerpo con cuerpo, sangre con sangre. Pues ese es el fundamento de la Eucaristía, que me va uniendo a Cristo y transformando en Él. Todo cristiano vive una vida eucarística, y la vida eucarística es un estado victimal precisamente para vivir la manera de ser de Dios, que es lo que me resucita. Cristo está resucitado en la Eucaristía, pero el cuerpo por un lado, la sangre por otro, en estado victimal. Es decir, a la resurrección, a vivir la vida de Dios, se llega mediante la cruz. ¿Quién le va a enseñar eso a esos niños que se van a bautizar? Pues esos son sus padres y padrinos. No, si yo ya le he bautizado, yo sí, pero ¿y ahora? Esa es la encomienda que Dios les da. Porque ha querido utilizar al ser humano. Podía llegar con una intuición profunda, como pasó con Pablo, ¿no? Que sea él el que se revele en mí. No lo va a hacer. Eso ya son cosas que le tocan a Dios, que lo hará en la medida que Él quiera. Pero en el orden de las cosas normales, me toca a mí ayudar a ese niño, a esa niña, a crecerse según esa nueva condición. Y eso es lo que lo transforma todo y lo cambia todo. Ese es el momento que estamos viviendo, esa es la Pascua, ese es precisamente el mensaje cristiano. Eso es lo que se nos obliga a llevarlo al mundo entero, porque si no, todo lo del hombre queda sin resolver y no tiene más que una solución, un agujero de tumba, y hasta ahí llegamos. ¿Bien? Mientras que con Cristo todo se transforma y todo se abre, nada menos que a una eternidad. De ahí la alegría pascual. Pues ojalá vivamos esa alegría pascual. Precisamente hoy estamos viviendo el recuerdo, la fiesta de nuestro beato, Carlos Manuel, que ya saben que él decía, vivimos para esta noche, para esa noche de la resurrección. Y él todo lo centraba precisamente en esa noche, y él es de nuestra mentalidad. O sea, él es de aquí, él piensa como nosotros, y él llega a esa conclusión. Vivimos realmente para esa noche.